hay gente que defiende a muerte algunas posiciones. Y es tipo, no, el Partido Nacional tiene todo bien y el otro está todo mal. El Frente Amplio tiene todo bien y el otro es maldad pura. Entonces de repente uno, cuando pretende encontrar un matiz y decir, hey, yo banco el Frente Amplio, personalmente voy a votar el Frente Amplio, Claro. ahora en las intendencias y en lo anterior, y seguiré votando el Frente Amplio, supongo yo que sí, pero claro, o sea, eso no quita los matices que existen, no quita las diferencias que pueda tener con tal o cual cuadro político, etc. Claro. Y entonces me hace pensar cómo ese problema que hoy se haya como enraizado en la praxis política y en medio de todas las partes, esa, si se quiere, esta moralización, porque se pretende el planteo de un dualismo en el que yo soy bueno y el otro es malo, pero de todas las posiciones, lo cual para mí también homogeneiza el discurso y te hace pensar que existe una retórica de los políticos son todos iguales. Claro, claro. Entonces, ¿cómo se ataca eso? ¿Cómo pensás que...? A ver, la moral tiene su importancia. En el sentido que es bueno que las personas tengan una noción del bien y del mal que les orienta en la vida, ¿no? Ahora, una cosa es eso, que yo creo que es inevitable y bueno, y otra cosa es el uso hipócrita como retórico de discursos morales exagerados para estigmatizar al rival político en el marco de estrategias mediáticas propagandísticas. Sí. Es algo bastante específico. Y es algo que sucede cada vez más. Sí. Y que, de algún modo, quizás es parte de la técnica política contemporánea. Sí. En el sentido de cómo funciona la propaganda. Yo de eso no sé nada. Pienso que no necesariamente es lo único que se podría hacer, pero tendría que pensar mucho más para saber que sí habría que hacer. Pero lo que sí creo es que del lado nuestro, del lado de los ciudadanos, los intelectuales, los militantes, quien sea, a la hora de analizar, nos conviene bajarle un poco el volumen a eso, ¿no? Pensar quizás un poco menos moralmente, un poco más éticamente. Es decir, tratar de entender por qué pasa lo que pasa, cuáles serían las otras opciones, cómo están configuradas las situaciones de modo que los actores hacen lo que hacen. Y también, yo creo que esto es muy bueno, somos tan buenos nosotros. Sí. Porque al final somos humanos, nosotros y los otros. La gente cambia de posición política en su vida. Y la que no cambia, no importa, podría cambiar, ¿no? Y entonces, yo creo que especialmente a nivel popular, ¿no? A nivel de la gente común que no se cruza en la calle, hay que ser muy lento antes de entender a otro como enemigo. Muy lento, ¿no? Muy lento, porque una cosa es un dirigente, otra cosa es una persona común. Entonces yo creo que hay que resistir los intentos de crispar a la sociedad con este tipo de rivalidades sin privarnos de entender que, que la política efectivamente es disputa y que la disputa es dura. Sí. Entonces, pero claro, una cosa es decir que es dura políticamente y otra cosa es decir que hay un enemigo moral, ¿no? Y que otro lo vamos a demonizar. Sí. Entonces, yo lo que pienso es que cuanto más claros estemos analíticamente, en el sentido de decir, a mí no es que no me guste Da Silva porque pone el coso de Tribilín. A mí no me gusta Da Silva porque es el representante de la clase dominante. Sí. ¿No? Entonces, y ahí yo tengo que ser capaz de explicar. Claro. Tengo que ser capaz de explicar y que todo el mundo entienda que yo no estoy diciendo que este tipo es malo y feo. Yo estoy diciendo algo que, si yo logro que alguien haga el razonamiento que yo estoy haciendo, su rivalidad con Da Silva va a ser mucho más fuerte que si yo lo convenzo de que es malo y feo, porque lo que a mí me parece feo, a otro no. Entonces, y creo que ahí hay una función que es una función de los partidos políticos, y de los intelectuales, y de los medios de comunicación, y de la educación de diferentes modos, que es construir el tipo de sentidos críticos que hace que las personas se puedan orientar en el mundo y ver rápidamente a los personajes, identificar qué fuerzas sociales están hablando cuando están hablando esos personajes, ¿no? Sí. Entonces, cuanto más haya de eso
y menos de crispación moralista, Sí. yo creo que mejor estamos. Yo comparto también la división de que existe como justamente esa diferencia entre lo que es un dirigente y un tipo militante, un tipo de a pie, ponele. Y comparto que tampoco me gusta como esa forma de abordar a la gente ni de manera violenta ni de manera hostil por pensar distinto, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que sucede. Pero sí que lo veo interiorizado en la militancia, y eso mismo a lo que te referís me parece que también es lo que yo decía antes, que el contenido y la forma. Diferenciar entre la posición moral que alguien tiene de un tercero y la posición en términos teóricos o políticos es complicado. A mí me pasa que en algunas instancias he criticado tal o cual cuadro político y hay posiciones encontradas en oposición a lo que digo por querer moralmente a ese cuadro político, cuando ni siquiera sería mi intención criticarlo moralmente. Claro, claro. No, ni lo conozco en persona, quizás moralmente es excelente, pero no sé si es por ahí, ¿viste? Y lo que sí creo que me ha servido, lo comparto casi como tip, que es en términos retóricos. Yo empiezo el abordaje diciendo, ¿y te parece que es perfecto? Dice, no existe nada perfecto. Ok, ¿y cuál es la imperfección? Y ahí ya comenzamos a decir, claro, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Entonces digo, me gusta, está perfecto, pero tiene estas cosas. En términos prácticos, que eso termina siendo para mí lo central para la solución de esta problemática. ¿Cómo se coordina algo? ¿Cómo organizamos algo para, no sé ni cómo plantearlo, ser autocríticos dentro del Frente Amplio? Porque existió una autocrítica. Sí. Está rara la autocrítica, ¿viste? Entonces, ¿cómo ejecutamos la autocrítica que merecemos? Bueno, yo creo que eso hay dos formas de responder eso, ¿no? Una más histórica. Entonces, hubo una autocrítica. Salió un congreso, yo la leí. La autocrítica estaba bien, el documento, quiero decir. Sí. En el sentido que básicamente lo que era una crítica por izquierda a los gobiernos frente amplistas. Decían las cosas en las que no se avanzaron, decía las dificultades para la construcción de un acompañamiento ideológico de las políticas, cosas con las que uno puede estar de acuerdo. Ahora, hubo otra autocrítica, porque el Frente Amplio, después que hace el Congreso de Autocrítica, hace una campaña que se llama El Frente Te Escucha. Sí. Esa campaña es una campaña en la cual los dirigentes recorren el país con una metodología, producen documentos en los cuales de algún modo recogen malestares que no son la autocrítica que se hace la militancia, que es el espejo que el Frente Amplio pone a sectores sociales, de todas las clases sociales, Ahí está. en una gira por el país. Y ese documento dice cosas muy distintas de la autocrítica. Dice cosas muy distintas y en algún sentido antagónicas. Y claramente la estrategia del Frente Amplio en su conjunto, con un montón de mediaciones, porque en el medio hubo elecciones internas, pasaron muchas cosas, ¿no? Que tuvieron resultados que afectan la relación de fuerzas. O sea, no es que gente mala decidió hacer cosas malas, es que la gente discute, milita, se resuelve y tiene el resultado que tiene, y cuando uno pierde, tiene que entender que perdió, ¿no? Entonces, tuvo el resultado de que la síntesis que hizo el grueso de la dirigencia de la derrota del 19 no es la del documento de autocrítica. Es que, como vos decías esto del parecido con los blancos, ¿no? Bueno, se tomaron una serie de orientaciones estratégicas que fueron en una dirección, por decirlo de manera bruta, hacia el centro, ¿no? Hacia el centro. Yo puedo no estar de acuerdo con eso, pero ¿qué importa? Que yo no esté de acuerdo. Sucedió. Entonces, de ahí hay una pregunta hacia el futuro. O sea, una hacia el pasado, ¿no? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer, quienes no estábamos de acuerdo, es ¿por qué somos tan débiles? ¿Por qué somos tan débiles? ¿No? ¿Por qué si somos tan lindos y tan buenos y tenemos razón? Sin embargo, la gente no está de acuerdo con nosotros. Nuestra gente no está de acuerdo con nosotros. Bueno. Y eso incluye a la izquierda frente amplista, también incluye a la izquierda no frente amplista. Porque hay toda una militancia, de la que yo también en un momento formé parte, que rompe con el Frente Amplio, no sé, después de la esencialidad, y que tenía muchas expresiones, ecologista, intelectual, feminista, que tampoco tuvo la fuerza para construir alternativas de la escala que era necesaria para dar esta disputa.
no solo sobre la orientación del Frente Amplio, ¿no? La disputa política grande del país. Entonces, todos estos nos tenemos que hacer la pregunta de por qué fuimos tan débiles. Y después, hacia el futuro, bueno, yo vuelvo siempre a lo mismo. Si vos no sabés lo que querés, es muy difícil invitar a otros a que peleen por lo que querés. Sí. ¿A qué te estoy invitando? Sí, yo mismo. Entonces, yo creo que nos debemos un trabajo intelectual, militante, profundo, para construir una mirada. Y eso hay que hacerlo sobre la marcha. Y yo no estoy diciendo que no haya nada de esto. Hay mucha gente haciendo esto. Pero tiene que ser mucho más potente. Claro. Y para eso hay que construir, porque esto no es gratis y no es fácil. Lleva mucho trabajo. Para esto hay que construir las instituciones, los espacios, los circuitos económicos, las corrientes intelectuales, las publicaciones en los que esto sea posible, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno... Lo que tenemos que saber es lo atrás que estamos. ¿No? O sea, no es que tenemos todo y perdimos por 2 votos en Congreso. Claro, es mucho más que eso. Sí. Entonces, bueno, tenemos que hacer eso. Y ese trabajo no tiene atajos. Y no hay ninguna garantía de que cuando uno entra en un proceso de ese tipo, salga igual que como entró. ¿No? Entonces, bueno, hay que hacerlo. Y si uno mira históricamente, termino con esto, mira. Si uno mira históricamente, hay 3 o 4 momentos en la historia de la izquierda uruguaya en las cuales pasan cosas de este tipo. Una, bueno, a principios del siglo XX, cuando es la época del vallismo y el movimiento obrero, muy influido por el anarquismo, se crea el Partido Socialista, se crea el Partido Comunista, hay un momento, bueno, son los primeros movimientos feministas también, un momento muy efervescente de militancia e intelectualidad que tiene sus grandes referentes, ¿no? Tanto, no sé, liberales de izquierda como Ferreira, o bueno, socialistas como Frugoni, un montón de anarquistas, de feministas, lo que sea. Sí. Hay un segundo momento muy importante en los años 60, un momento que solemos tomar como referencia, ¿no? Bueno, es la época de las grandes obras de Arismendi, de Vivian Trías, de Sendic, de Eduardo Galeano, de la creación del Frente Amplio a final de los 70, de los intelectuales nacionalistas, Metol Ferrer, Real de Azúa, Quijano. Y hay otra, quizás, en los 80 y los 90, que es donde se crea lo que hoy conocemos como progresismo. Sí. El Frente Amplio tal como lo conocemos. Sí. Que con sus orientaciones estratégicas. La era cuyos grandes intelectuales son Astori, Rodrigo Arocena, Constanza Moreira, Hugo Echugar, yo qué sé, muchos, podría nombrar 10 más. Claro. Que son los que, no casualmente, ocuparon cargos importantes y los que pusieron la orientación estratégica. Bueno, Mario Vergara, yo qué sé, y que además escribieron libros, que igual que los de Trías y los de Arismendi los podemos leer y discutir. Sí. Bueno, ¿por qué nombro estos 3 procesos? El 900, los 60, los 80-90. Porque esos procesos duraron 10 años o más. Claro. O sea, ¿entre qué? ¿Cuándo fue el congreso del Partido Comunista que me mencionabas hoy? El 16 fue en el 55. Y bueno, entre el 55 y, por decir algo, la creación de la CNT o la creación del Frente Amplio, estamos hablando de 15 años. Sí, 15, 20 por ahí. Sí. O sea, los procesos llevan mucho tiempo en dar fruto. Sí. Entonces, por decir algo, digamos que la crisis del progresismo, por hablar de este proyecto largo que va desde, no sé, desde la creación del Encuentro Progresista en 94, por decir algo, hasta la esencialidad, ¿no? En 2015. Digamos que la crisis es en 2015. Bueno, hace 10 años, estamos en el 25. Sí. Esa crisis, ¿qué tan productiva fue? ¿Qué produjo? ¿Qué textos? ¿Qué intelectuales? ¿Qué organizaciones? ¿Qué tendencias? ¿Qué potencia colectiva? ¿Qué mirada de futuro? Bueno, uno puede ser muy crítico con ese proceso. Pero la verdad también es que estamos adentro de ese proceso. Sí. Entonces, y uno no sabe estas cosas cuando cuajan. Entonces, como yo decía, esto no tiene atajos. La pregunta es, ¿cómo logramos una autoconciencia histórica del proceso en el que estamos? Y desde ahí vemos cuál es el paso adelante para dar. Yo no es que lo tenga súper claro. Pero creo que también hay que pensar que esto no es soplar y hacer botella. No es que si mañana lográs aparatear un plenario, no sé qué, ya esto se resuelve. Sí, no funciona. Sí. Es más, te puede pasar algo terrible, que es que ganes y no sepas qué hacer. Okay. ¿No? Sí.
Entonces, sí. hay que hacer el trabajo igual. Sí, claro. No quiere decir que no haya que aprovechar las oportunidades. No, sí, pero obvio. mira Chile, Interesante que sea. tuvieron una constituyente Mm. y no la aprovecharon. O sea, hicieron una revolución y pusieron una constituyente y no la aprovecharon. Te Claro. puede pasar eso también, ¿no?